Desde el Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 64 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Josué, capítulos 22 a 24. Josué llamó a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todas las cosas que les habló Moisés, siervo de Dios, que han obedecido a mi voz en todo lo que les he ordenado. No han abandonado a sus hermanos durante este prolongado tiempo hasta este día, y han guardado los mandamientos de Yahvé su Dios. Y ahora, he aquí que Yahvé su Dios les ha dado reposo a sus hermanos, tal como Él les había prometido. Por tanto, regresen y vayan a sus ciudades, a la tierra de su posesión que les entregó Moisés, siervo de Dios, al otro lado del Jordán, al oriente. Solo tengan mucho cuidado de poner por obra los mandamientos y las leyes que les ordenó Moisés, siervo de Dios, para amar a Yahvé su Dios, a fin de que guarden sus mandamientos y de que se apeguen a Él y le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Luego Josué los bendijo y los despidió, y ellos se retiraron a sus ciudades. Moisés había entregado una posesión en Basán a la media tribu de Manasés, mientras que a la otra media tribu Josué le entregó una posesión con sus hermanos al otro lado del Jordán, hacia el occidente. Y Josué los despidió para que se retiraran a sus ciudades y los bendijo, diciéndoles: Regresen a sus ciudades y a la tierra de su posesión con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce, con hierro y con muchos vestidos. Compartan con sus hermanos el botín tomado de sus adversarios. Los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad y la media tribu de Manasés regresaron y se separaron de los hijos de Israel desde Silo, la cual está en la tierra de Canaán, y partieron en dirección a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído según el mandato de Dios por medio de Moisés. Al llegar a Gilgal, la cual se encuentra en la ribera del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés construyeron allí un altar al margen del Jordán. Era un altar de imponente apariencia. Cuando se enteraron los hijos de Israel de que los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar frente a la tierra de Canaán en Gilgal, que se halla en la ribera del Jordán, en el territorio de los hijos de Israel, entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, a fin de subir a luchar contra ellos. Y los hijos de Israel enviaron a Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, ante los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, y con él a 10 príncipes, un jefe por cada una de las tribus de Israel. Estos eran hombres comandantes de las huestes de Israel. Llegaron a la tierra de Galaad ante los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, y se dirigieron a ellos diciendo: Así declara toda la congregación de Dios: ¿Qué engaño es este que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose de ir en pos de Dios al construirse un altar para apartarse de la adoración a Dios? ¿No nos bastó el pecado de Peor, del cual hasta este día no nos hemos limpiado, a pesar de que hubo mortandad en la congregación de Dios? Puesto que ustedes se han vuelto hoy de la adoración a Dios, desde mañana vendrá la ira contra la congregación de Israel. Sin embargo, si la tierra que poseen está contaminada, pasen a la tierra de la heredad de Dios, donde está el tabernáculo de Dios, y tomen posesión con nosotros. Pero no menosprecien la adoración a Dios, y no se rebelen contra nosotros, pues se han construido un altar aparte del altar de Yahvé, el Dios de Israel. ¿Acaso no vieron que Acán, hijo de Zerah, codició y tomó de las cosas del anatema, y sobrevino la ira a toda la congregación de Israel? Y aunque era un solo hombre, a todos nos hirió con su pecado. Entonces contestaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, dirigiéndose a Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y a los comandantes de las huestes de Israel, diciéndoles:
Yahvé es el Dios de dioses, el Dios de dioses es Yahvé. Él es nuestro Dios, el que conoce a Israel y a nosotros. Si nos apartamos de Él o si nos rebelamos contra la adoración a Dios haciendo así, no nos libre hoy. Si nos hemos construido un altar para apartarnos de la adoración a Dios o para presentar sacrificio encima de él o utilizarlo para cualquier otro ritual, que Dios lo demande de nuestra mano. De cierto, esto ha sido hecho por miedo y para que sus hijos en el futuro no digan a nuestros hijos: ¿qué tienen ustedes con Yahvé, el Dios de Israel, hijos de Rubén e hijos de Gad? Porque he aquí que Dios ha puesto por frontera entre nosotros y ustedes a este Jordán, así que ustedes no tienen parte con Yahvé, el Dios de Israel. Y en el futuro sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de adorar a Dios. Por eso dijimos: construyámonos un altar, no para sacrificio ni para ofrenda, sino como testimonio entre nosotros y ustedes y entre las generaciones después de nosotros, y entre nosotros y nuestras generaciones que nos sucederán, a fin de que rindamos culto a Dios ante Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas en el lugar que Dios eligió para hacer morar allí su nombre, y para que sus hijos en el futuro no digan a nuestros hijos: ustedes no tienen parte con Dios. Y nosotros dijimos: cuando nos digan esto a nosotros y a nuestras generaciones en el futuro, nosotros les contestaremos: vean, la réplica del altar de Dios que nuestros padres construyeron no fue para holocaustos completos ni para sacrificios, sino como testimonio entre nosotros y ustedes. Lejos esté de nosotros que menospreciemos la adoración a Dios y que nos apartemos de la adoración a Dios y nos construyamos un altar para holocaustos completos, para ofrendas o para sacrificios, además del altar de Yahvé, el Dios de Israel, el cual está frente a su tabernáculo. Cuando Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes de la congregación, jefes de las huestes de Israel que se encontraban con él, escucharon las palabras que dijeron los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad y la media tribu de Manasés, éstas fueron del agrado de ellos. Enseguida Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: ahora entendemos que Dios está en medio de nosotros, que no han cometido esta infidelidad contra Dios, porque ustedes han librado a los hijos de Israel, de modo que la mano de Dios no sea contra ellos para ira. Luego Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes que lo acompañaban, regresaron de estar ante los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad y de Manasés, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, ante los hijos de Israel, y les llevaron el informe. Y el informe fue del agrado de los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel bendijeron a Dios y no hablaron de ir contra ellos en plan de guerra a fin de destruir la tierra donde moraban los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad y los descendientes de Manasés. Y los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad y los descendientes de Manasés llamaron al altar que habían construido altar del testimonio, porque fue testigo entre ellos de que Yahvé es el único Dios. Mucho tiempo después de que Dios hubo dado reposo a Israel de todos los adversarios que los rodeaban, y cuando Josué ya era un anciano de avanzada edad, convocó Josué a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y les dijo: yo ya soy un anciano de avanzada edad. Y ustedes vieron todo lo que Yahvé su Dios ha hecho a todas estas naciones, destruyéndolas en presencia de ustedes, porque es Yahvé su Dios quien hace la guerra por ustedes. Por tanto, observen que no les he repartido por posesión para sus tribus estas naciones que quedan, sino que les he repartido desde el Jordán todas las naciones que he destruido hasta el mar grande hacia el oriente. Yahvé su Dios las derrotará y las destruirá de delante de ustedes, y ustedes tomarán posesión de su territorio, tal como Yahvé su Dios les ha declarado. Solo que sean muy valientes para guardar y poner por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, siervo de Dios, para no apartarse de ello ni a derecha ni a izquierda. Tampoco deberán mezclarse con estas naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención del nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les rindan culto ni los adoren, sino que irán en pos de Yahvé su Dios como lo han hecho hasta este día.
porque Dios ha destruido en presencia de ustedes grandes y poderosas naciones, y nadie ha podido resistirles hasta este día. Uno de ustedes perseguirá a 1000, porque Yahvé su Dios está con ustedes, y Él es quien hace la guerra por ustedes, tal como se los ha declarado. Tengan mucho cuidado por ustedes mismos de reverenciar a Yahvé su Dios. Pues si regresan para seguir el resto de estos pueblos que quedan entre ustedes y establecen vínculos de matrimonio uniéndose a ellos y ellos a ustedes, estén seguros de que Yahvé su Dios ya no destruirá más a estas naciones de delante de ustedes, y les serán por lazos y tropiezos, por punta de lanza en sus sienes y por anzuelos en sus ojos, hasta que sean exterminados de la buena tierra que Yahvé su Dios les ha entregado. He aquí que yo me voy hoy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que no he fallado ninguna de las buenas cosas que Yahvé su Dios habló respecto a ustedes, sino que todas han venido sobre ustedes, ninguna de ellas ha fallado. Y así como les han sobrevenido todas las buenas cosas que Yahvé su Dios les ha dicho, del mismo modo les sobrevendrán todas las maldiciones, hasta que sean exterminados de esta buena tierra que les ha entregado. Si cometen transgresión contra el pacto de Yahvé su Dios y contra sus mandamientos que les fueron ordenados y van a rendir culto a otros dioses y a adorarlos, entonces la ira de Yahvé su Dios se encenderá contra ustedes y pronto serán exterminados de la buena tierra que les ha entregado. Entonces Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, y habiendo convocado a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, ellos se presentaron frente al tabernáculo temporal delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Sus antepasados, es decir, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, habitaban al otro lado del río y rendían culto a otros dioses. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir en posesión, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, haciendo maravillas entre ellos, y después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y los traje hasta el mar, y los egipcios persiguieron a sus padres con carros y soldados de a caballo hasta el mar Rojo. Entonces sus padres clamaron a Dios, y él puso oscuridad entre ellos y los egipcios. Dios dividió el mar Rojo, y sus padres cruzaron por en medio, e hizo caer el mar sobre los egipcios, y los cubrió, y sus ojos vieron lo que hice a los egipcios. Y los traje por el desierto, y habitaron en el desierto por muchos días. Entonces los traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos combatieron contra ustedes, pero yo los entregué en sus manos. Y los expulsé de delante de ustedes, y ustedes tomaron posesión de su tierra. Entonces se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él los bendijo repetidamente, y los libré de sus manos. Luego ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó, y los hombres de Jericó lucharon contra ustedes, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispones y destruí a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, no con sus espadas ni con sus arcos. Les he entregado una tierra por la cual no han trabajado, y ciudades que no han construido, en las cuales viven, y he aquí comen de viñas y olivares que no plantaron. Ahora, reverencien a Dios, ríndanle culto en integridad y en verdad. Aparten de su corazón a los dioses extraños, a los cuales sus padres rindieron culto al otro lado del río de Egipto, y rindan ustedes culto a Dios. Pero si les parece mal servir a Dios, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a los cuales rindieron culto sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitan. Pero yo y mi familia serviremos a Yahvé Dios. Entonces todo el pueblo respondió y dijo: Lejos esté de nosotros que abandonemos a Dios para rendir culto a otros dioses. Porque Yahvé nuestro Dios es el que nos sacó de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre, e hizo estas grandes señales en nuestra presencia, y nos protegió por todo el camino en el cual hemos andado, y de todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Yahvé nuestro Dios ha expulsado a todos estos pueblos, y a los amorreos, en cuya presencia habitamos. Yahvé los ha expulsado de delante de nosotros. Por tanto, nosotros serviremos a Yahvé, porque Él es el único Dios, y es nuestro Dios. Entonces dijo Josué al pueblo: consideren que tal vez no puedan servir a Yahvé, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, y no consentirá sus culpas ni sus pecados. Si ustedes dejan a Dios para rendir culto a otros dioses extraños de la tierra, Dios se volverá a ustedes para causarles desgracia, y los consumirá después de haberles hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no rendiremos culto a otros, sino a Yahvé Dios serviremos. Josué dijo al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han escogido a Dios para servirlo. Y ellos contestaron: testigos somos. Entonces Josué les dijo: eliminen pues los dioses extraños que están entre ustedes e inclinen su corazón a Yahvé, el Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Yahvé nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Aquel mismo día Josué hizo pacto con el pueblo y les enseñó ordenanzas y decretos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Moisés, y tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: he aquí que esta piedra será testigo para nosotros, porque ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha hablado, y será para ustedes por testigo, para que no mientan a Yahvé su Dios. Y después de haber dado Josué órdenes al pueblo, envió a cada uno a su posesión. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en los terrenos de su posesión, en Timnat Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. E Israel rindió culto a Dios toda la época de Josué y toda la época de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que Dios había hecho por Israel. También los huesos de José, los cuales habían trasladado de Egipto los hijos de Israel, fueron sepultados en Siquem, en la parte del campo que Jacob compró de Hamor, padre de Siquem, por 100 ovejas, y vino a ser posesión de los hijos de José. Murió también el sacerdote Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y lo sepultaron en Gebaata, la cual era de su hijo Fineas, que le había sido entregada en la región montañosa de Efraín. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.